Hoy vamos a continuar el capítulo 3 del libro de los Hechos y vamos a ver algo, un milagro. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la bendición que nos das una vez más, Señor, de estar aquí presentes. Quiero rogarte, Señor, que seas tú una vez más hablando nuestra vida, Señor. No permites que nada nos distraiga, Señor, ni nos quite, así como dice tu palabra en la parábola del sembrador, que cuando uno no oye atentamente es como cuando cae junto al camino la palabra y viene el enemigo y la arrebata de nuestro corazón, Señor. No permita, Señor, que la palabra que hablemos en esta mañana, Señor, sea arrebatada por el maligno, Señor, sino por el contrario, que permanezca en nuestros corazones de modo que pueda llevar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestros oídos y nuestros ojos para que podamos ver, escuchar y entender, Señor, lo que quieres decirnos en esta mañana, Señor. No sean mis pensamientos, Señor, que no sean ideas mías, Señor, preconcebidas, Señor, o una teología que yo ya he adquirido, sino por el contrario, Señor. Seas tú hablando a nuestras vidas, seas tú tocando, Señor, nuestros corazones para que podamos conocer tu voluntad, Señor, y poder ponerla por obra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y en Él te damos las gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, hermano, entonces vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. ¿Por qué escogimos el libro de los Hechos? Bueno, sentir el Señor que estudiemos este libro porque es cuando la iglesia nace y podemos ver y quizás aprender muchas cosas. No podemos aplicar todas las cosas que están escritas aquí porque muchas cosas son culturales y nosotros somos de otras naciones, entonces, pero sí podemos aplicar los principios básicos de lo que nos enseña la Escritura. Vamos a leer hoy sobre la curación de un cojo, un hombre que estaba siempre sentado en la puerta del templo pidiendo limosna. Y el apóstol Juan y el apóstol Pedro suben y el Señor va a realizar un milagro. Va a hacer que este hombre que nació cojo por 40 años desde el vientre de su madre, ya tenía 40 años y él nunca había caminado. Y esta vez el Señor le va a mostrar y en el nombre de Jesús lo va a levantar. Y esta escena va a hacer que la gente se maraville. Ahora bien, quiero decirles algo, hermanos, que cuando Dios hace un milagro, aparte que Él quiere en realidad misericordia con este hombre que está cojo, Él quiere mostrarnos algo más allá de él. Los milagros nos enfocan o apuntan a algo, son señales para que nosotros podamos ver algo más allá del milagro. Sí, en realidad nos sorprende ver los milagros los milagros que hizo Jesús, pero todos apuntaban a algo. Por ejemplo, cuando usted veía que el Señor resucitaba a un muerto, usted va a encontrar que hay 3 resurrecciones. Y una es una niña, uno es un joven y el otro es un hombre ya viejo. Entonces esto nos enseña, más allá del milagro de resucitar, nos enseña que Cristo tiene poder para darnos vida, sea la edad que tú tengas. No importa si eres muy joven y aún no has empezado a pecar tanto, o ya estás un poco más joven y sí estás pecando un poco más, o ya estás completamente podrido en tus pecados, como dice en el caso de Lázaro. Dios tiene el poder, Jesucristo tiene el poder para resucitar los muertos. Y siempre los milagros apuntan a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver una vez más un milagro que se produce. Ya Él, como hemos estado viendo, Él no está ya en la tierra, ha sido ascendido. Los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo, viendo cómo Él se iba siendo llevado por una nube. Y se le aparecieron unos hombres diciéndole: hey, ¿qué hacen mirando arriba, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido levantado hacia el cielo, vendrá otra vez, dice, como le habéis visto ir. Pedro, como vimos la semana pasada, predicó un sermón, el primer sermón que dio, se convirtieron 3,000 personas. Y quedamos en que
la vida de los cristianos iban haciendo. Dice que perseveraban todos en oración, juntos, partían el pan en las casas, dice, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí quedamos. Ahora bien, quiero que abra su Biblia conmigo en el capítulo 3. Algunas Biblias tienen títulos. La mía dice curación de un cojo, perdón. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, la que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Ok, hermanos? Ahora vamos a ver qué nos enseña la Escritura en este relato. Dice que Pedro y Juan, los dos apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena. La hora novena, que es la hora de la oración. Es decir, ¿qué tipo de oración es? La hora novena son las 3 de la tarde. Habían tres tipos de oración en la costumbre judía. 3. Estaba la de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Serán 3. De las cuales, esta es la que estaba en la mitad de ellos. Era la más difícil de hacer. ¿Por qué? Porque en la mañana, uno se levanta y lo primero que hace: bueno, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me has dado el don de poder ver la luz, de despertar. Es lo primero que haces. Te levantas, te sientas en tu cama y es lo primero que puedes hacer. El final de la noche también era sencilla, porque después de todo, me voy a acostar, llego a mi cama y digo: Señor, bueno, te doy gracias por este día, por lo que hiciste por mí, por tus bendiciones, por lo que has hecho. Y bueno, guárdalo. Pero la de la tarde era un poco más difícil, porque incluía desprenderte quizás de algo. Puedes estar trabajando o haciendo algo, estás en pleno día, tienes que dejar de hacer eso y ir a hacer algo. Se le llamaba en hebreo como el regalo. Era como un regalo de parte de una dádiva que el hombre da hacia el Señor, reconociendo eso. Esa fue la hora en la que ellos iban subiendo al templo. Ahora, esto nos enseña a nosotros que, hermano, que ellos tenían la costumbre de subir al templo a orar. Como habló nuestro hermano Tom esta mañana, o sea, la oración. ¿Cuán importante es la oración para nosotros? Es difícil como decir, catalogar cómo es la oración o cómo debe ser o qué patrón debemos usar. Incluso para los discípulos era así. Recuerda cuando le preguntan a su maestro: maestro, enséñanos a orar. Porque, no sabían en realidad. Y hasta ahorita podríamos hacernos preguntas, hermano: ¿cuántas veces debemos orar al día? Para ser un buen cristiano, se podría decir. ¿Cuántas veces podemos orar? ¿A qué hora es la más recomendable? ¿En la mañana? ¿En la noche? ¿Cuánto de duración? ¿Una oración larga? ¿Corta? Y si vamos a las escrituras, hermanos, en las diferentes formas, vamos a encontrar diversidad de formas de oración. Oraciones de rodillas, como dijo nuestro hermano. Oraciones postrados, es decir, doblado completamente con la cabeza hacia abajo. Acostados. Sentados.
como cuando estaban los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando lo vimos en Pentecostés. Parados, en voz alta, hablando entre labios, ¿sí? Como Ana. Oraciones largas, extensas como la de Salomón, cortas como la de Pedro, perdón, cuando el Señor socórreme. O sea, nada determina, hermano, en realidad no hay un patrón. No debe ser como yo creo que sea. No, debe ser en las mañanas. Si no, no hay. Debe ser en las noches. Debe ser larga, hermano. Tienes que aplicar mucho la palabra. Jesús fue claro cuando trató de enseñarles acerca de la oración. Y dijo estas palabras, como lo vimos ahora. Le dijo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Es lo primero que dijo el Señor. Es decir, podemos caer en la hipocresía de nuestra oración. En un momento que es tan importante, nuestra comunión para el Señor, podremos caer en hipocresía. Es decir, en hacerlo para que vean la gente que oramos. Y el Señor reprendió ese modelo de oración. Lo hacían los fariseos, los religiosos de su época. Ellos mostraban, dice que se paraban en las esquinas de la plaza, de las avenidas, se podría decir, en la calle principal. Y ahí se paraban y levantaban las manos y oraban. La gente los veía. Ya el Señor dijo que ya tenía su recompensa. Cuando oréis, dice, ora estando tú cierra la puerta, dice tu aposento, ciérrate, enciérrate y ora tú a tu Señor para que Él que te ve en lo secreto te recompense en público. Entonces, lo que Jesús, nuestro Señor, quería enseñarnos básicamente en la oración, sin importar cómo fuera, cuánto tiempo es que sea sincera, de corazón. Y podemos caer en la rutina, hermano. Como estaba diciendo, podemos decir, llego a comer, vamos a comer, sí, Señor, te doy gracias por esos alimentos, gracias, amén, ya. Y es verdad, podemos caer en esa rutina. Y bueno, no está mal, ¿no? Es parte de una costumbre, se hace nuestra costumbre orar antes de comer. No está mal, pero siempre debemos tratar de mantener, hermanos, el que nuestra oración sea sincera, de corazón, no con palabras rebuscadas, hermano. O sea, para que me escuchen quizás, qué bonito ora, esa me salió bien, ¿no? Fue tremendo, mira, me gustó bastante. Apliqué bien la palabra, qué bueno, sonó bien. Podemos caer en eso. No estoy criticando nada, hermanos. Yo mismo me veo que a veces digo, como que repito las cosas, que el Señor nos libre de estas cosas, ¿no? Ok, no vamos a extendernos más sobre la oración, pero veamos este modelo cultural de Pedro y Pablo. Tenían la costumbre de ir al templo. Era la hora novena, como le dije, la hora más difícil para uno de orar, porque estaba en pleno día, es atravesado, ¿no? En toda la vida. Y ellos van subiendo al templo, dice. Y bueno, en esos momentos era traído, dice, un hombre que era cojo de nacimiento. O sea, que esto está claro. La palabra de Dios es enfática. Está diciendo, es un hombre cojo de nacimiento. Nunca este hombre caminó. Nunca. No son esos milagros que por ahí dicen, no, sí, que el Señor sanó a tal persona y parece más fingidos. No, este era algo que definitivamente era imposible de negar. Así son los milagros del Señor. No que, puede ser, que sí, que no, no. Cuando el Señor hace algo así, es indudable. Miren que los fariseos estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo y lo criticaban y estaban en todo, pero nunca pudieron negar los milagros de Jesús. Nunca pudieron decir, ese es un farsante, porque sus milagros eran reales. No había manera. Este ciego recibió la vista, era indudable. Les molestaba y decían que era un falso, que lo hacía por el poder del diablo, pero no podían negar el milagro. Ahora bien, este hombre es cojo de nacimiento, nunca había andado, dice, y lo llevaban, dependía de otros, lo llevaban y lo ponían a la puerta, dice, a la puerta del templo. ¿Por qué en la puerta del templo? Bueno, es un buen lugar para pedir limosnas, correcto.
Porque la gente va, se supone, a adorar al Señor, a pedirle cosas, a que el Señor tenga misericordia. Y antes de hacer eso, si veo que alguien está en necesidad, creo que es el mejor momento para que Dios me escuche, voy a hacer el bien a esta persona. Estaba él en el lugar indicado, se podría decir. Ahora bien, ser cojo definitivamente no es una situación de la cual podríamos estar orgullosos. Es una mancha, algo para nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a hablar algo acerca de los cojos. Miren, en el capítulo 21 de Levítico, dice la Escritura que el Señor está hablando acerca del sumo sacerdote, dando las órdenes del servicio sacerdotal, de los hijos de Aarón. Y entre los mandamientos que tenían, decía, si alguno de los sacerdotes tuviera un hijo que era cojo, o manco, o tenía más dedos de los normales, ¿sí? O sea, o tenía algo más o algo de menos, no podía ministrar o hacer en el servicio del Señor por cuanto le faltaba algo o estaba lisiado. Era imprescindible que sea sin mancha, se podría decir, sin defecto, dice la palabra del Señor. Entonces ya de por sí, una persona coja tenía ese de que no podía ministrar en el templo. Ahora, vayamos un poquito más adelante. Segunda de Samuel, capítulo 5, vemos una historia que es David, el rey David, había sido ya proclamado rey y él iba a tomar la ciudad de Jerusalén. Estaba habitada por los jebuseos, eran los habitantes de ese lugar. Y los jebuseos dijeron, David no va a tomar esta fortaleza. Ellos estaban en la montaña, no podía. Decía, David no va a poder. Es más, aún los cojos y los ciegos impedirán que David tome la fortaleza. Entonces David dijo, el que tome la fortaleza, yo lo haré capitán del ejército. Lo tomó Joab, su primo. Y hubo una orden adicional del rey David. Dijo, cuando entren a Jerusalén y tomen Jerusalén, maten, vayan por el canal y maten a todo cojo y a todo ciego, aborrecidos del alma de Dios, por las palabras que ellos habían dicho. Y así lo hicieron. Entonces, quiero que vean este contexto, ¿no? Son desechados del ministerio del templo, luego ven los aborrecidos del alma y hubo un dicho en aquella época, después de que David dijo eso, ni cojo ni ciego entrarán en la casa. Ahora vea usted ese contexto, ni cojo ni ciego entrarán en la casa. Eso fue en Jerusalén. Ahora vemos en el templo de Jerusalén, a la puerta del templo, hay un hombre cojo, separado. Ahora bien, otra cosa, hermano, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Les dije que cuando Dios hace un milagro, lo quiere hacer, quiere mostrarnos algo más. Cuando habla de cojear, hermano, está hablando de la imposibilidad del hombre de caminar conforme a los mandamientos de Dios. El andar, cuando habla de andar, la Biblia utiliza en el caminar del hombre para con Dios. Ese es el término. Si usted lo ve en el libro de los Efesios, es el que se caracteriza por más hablar acerca del andar. Fíjese, en 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Ve? Andar. Le dice, está hablándole a la iglesia, le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice que no anden como estuvieron anteriormente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En el 2:10 dice que Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Andar, una vez más, en el capítulo 4, verso 1, dice que para que andéis como es digno de la vocación por la cual fuisteis llamados. Está hablando de un andar, de un caminar. Luego dice 4:17, dice, para que ya no andéis como los otros gentiles. 5:2, andad en amor. 5:8, andad como hijos de luz. 5:15, andad como sabios, no como necios,
redimiendo bien el tiempo. Si usted quiere saber más algo acerca del camino de andar, lo puede leer en la carta a los Efesios. Todos estos versos que he leído son de la carta a los Efesios y tienen que ver con el andar del hombre para con Dios. Ahora bien, este hombre estaba imposibilitado de caminar. Y así somos nosotros, hermanos. Imposibilitados de caminar de la manera como Dios quiere que andemos. Y no es más, de nacimiento. Nacemos así. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Nacemos desde que nacemos. Nadie tiene que enseñarnos a pecar, hermanos. Es algo natural que fluye. ¿Sí? Si no vean, ¿se acuerdan de sus niños cuando eran chiquitos? Cuando no jugaban con su juguete, y si venía otro niño y tocaba el juguete que nunca lo agarraba, ¿qué hacía? ¡Ese es mío! ¡Es mío! Nadie tiene que enseñarnos a pecar, hermano. La maldad está en nuestro ser. Y así es. Estamos imposibilitados, como este hombre, cojo de nacimiento. Imposibilitados de poder andar como Dios quiere que andemos. Ahora bien, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermano, él no esperaba esto. Él esperaba lo de siempre. Se conformaba con las migajas que le daban las personas, con la limosna. Ese era para él no había esperanza. Estaba sin esperanza, siempre al cuidado de unas personas que lo puedan llevar para que él pudiera pedir. Así estaba su condición. Y ahora vienen Pedro y Juan y le dicen: míranos. ¿Me van a dar lo que yo estoy pidiendo? No, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que ver, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Okay. Aquí hay, hermano, está diciendo Pedro que hay un nombre en el cual podemos andar como Dios, o puede quitarnos la cojera que tenemos espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha, es decir, no lo dejó que hiciera él el trabajo, porque le dice: levántate y anda. Pero él le toma la mano derecha y lo levanta, ayudándole en su fe, para que él pudiera ver que es real. Y el hombre, miren lo que dice, hermanos. Dice que tomándole por la mano derecha, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Se agarraron fuerza. Y saltando se puso en pie. Y anduvo. Fíjense lo que va a decir la Escritura. Miren lo que dice aquí. Y saltando se puso en pie. Y anduvo. Y entró con ellos en el templo. ¿A dónde? ¿Qué fue lo primero que hizo, hermanos? Entrar al templo. Lo que nunca había podido hacer antes. De lo cual hasta incluso estaba: sale aquí. Tú eres de los que no está imposibilitado de entrar a la casa del Señor. Ahora él lo primero que hace es entrar al templo del Señor. Hermano, eso es para nosotros un mensaje. Si no somos creyentes, hermano, estamos como este cojo, imposibilitados de caminar y de ir a buscar al Señor, de ir a adorar al templo. Dice que saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Eso es lo que hace, hermano, una persona que se ha convertido al Señor. Gozoso de saber lo que el Señor ha hecho. De lo que antes no podía hacer, ahora lo puede hacer. Hermano, es dar gracias a Dios y alabar. Y todo el pueblo le vio
andar. Vea cómo se repite esta palabra constantemente, andar. Y alabar a Dios. Andaba y alababa a Dios. Esa es la forma como debemos nosotros, hermanos, andar. Dándole gracias a Dios, alabando. ¿Por qué? Porque Él nos levantó de la parálisis que teníamos espiritual y nos ha dado vida en su nombre para que podamos alabar al Señor con gozo, saltando. Y esto, hermanos, es una promesa que estaba escrita, ya eso no fue algo nuevo. Miren cómo dice Isaías 35. Se lo voy a leer. Es el cumplimiento profético de que Él, Isaías 35, 4, 6. Miren cómo dice. Isaías 35, del 4 al 6, dice: decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de los mudos. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, esta es una profecía cumplida. Es lo que está diciendo. En el nombre de Jesús, este cojo ha sido levantado y salta y alaba al Señor. Definitivamente, Él es el Mesías, el que esperaba. Y no solamente eso, porque me gusta esto, hermano, que dice aquí, en el verso 4, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Esto nos dice que Jesús es Dios. Y lo leemos, si lo leemos en el 33, 23 dice así. 34, 33. No, esa se me perdió. Bueno, se lo voy a dejar por ahí. También habla sobre lo mismo, en la que dice que el Señor mismo nos salva. Aquí está, perdón, 22. Dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará, dice. Y luego dice que se repartirá entonces el botín de muchos despojos y los cojos arrebatarán el botín. Está hablando de que Dios mismo salvará. Y en aquel tiempo los cojos andarán y serán parte del botín. ¿El botín qué significa? Es cuando se ganaba una guerra. Después de ganar una guerra, ellos recogían todos los bienes de los que habían sido derrotados. Y entonces se repartían el botín en partes iguales. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo dice: llevando cautivo la cautividad, repartió y dio dones a los hombres. Dios nos ha dado un botín, un don ha puesto en nuestros corazones. No nos ha dejado así, sino que aparte que nos ha dado el don de poder andar conforme a la voluntad de Dios, también nos ha dado dones en el Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, dice que le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Inmediatamente Pedro da un discurso para explicar lo mismo que explicó cuando había venido el Espíritu sobre 120, ¿recuerdan? Estaban todos llenos del Espíritu y dijo: bueno, ¿estos están ebrios o qué? No, es la hora novena, era temprano, era la hora tercera, pero ahora bien, ahora otra vez él va a explicar. Miren cómo dice: y teniendo asidos, agarrados a Pedro y a Juan, el cojo, no los quería soltar. Dijo: no los voy a soltar, no, yo estoy aquí al lado de ustedes. Que había sido, dice, sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Miren lo que dice Pedro, hermano. Porque hay una tendencia a nosotros a pensar de que el poder viene de los hombres cuando Dios hace un milagro. Miren cómo dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? O sea, ¿qué les pasa? Le dice. ¿Por qué están así? Le dice. Como si nosotros lo hubiésemos hecho con nuestro poder. Es decir, en ellos no había el poder para hacer eso. Ni por su piedad, o sea, ni porque andaban bien con el Señor o porque se portaban bien. No, no es por eso. Ni por el poder, ni por su piedad, dice, sino que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, en quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Le está recordando, ustedes recuerdan, Pilato había decidido soltarle y ustedes pidieron a un homicida, a Barrabás. Ustedes son los responsables, pero a este Jesús, en el nombre de él, es que ha sido levantado y ha sido sanado. Como dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Sí recuerdan quién fue? Barrabás, que era un hombre, un asesino, había matado, pero era un rebelde. Tenía un libertador, se puede decir un político, un luchador político. Y ellos prefirieron a este luchador político y que muriese nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos otro de lo que Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos el lugar de Barrabás, de morir, y Él tomó el lugar que nos correspondía. Ok, miren lo que dice. Vosotros negasteis. ¿Qué había hecho Pedro semanas antes, hermano? Lo negó también. Había hecho lo mismo. Pero miren, negasteis, dice delante de Pilato, vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Ese es el Evangelio, hermanos. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Es lo que está hablando ese Evangelio. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, no era un desconocido, ya sabían quién era, ustedes veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es por la fe en su nombre. Esa es la única manera, hermano, de que nosotros podamos caminar, por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Conversaba ayer con un hermano y él me decía de lo difícil que es andar en el camino del Señor. Y le dije, sí, es difícil, no, es más, es imposible para nosotros andar como Dios quiere. Es Dios quien ha puesto su Espíritu en nosotros para que andemos conforme a sus mandamientos. Es por el poder de su Espíritu que nosotros podemos caminar como Dios quiere. Y es en la fe en el nombre de Jesús. Ahora bien, aunque Él los reprende, recuerde que Él también había negado al Señor, pero Él los consuela. Y esto es lo que hace siempre la palabra de Dios, hermano. Nos llama, nos exhorta, pero también nos consuela. Me dice, mas ahora, hermanos, sé, eso de que engañaron y que no creyeron, que lo entregaron, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Siempre Pedro le hace referencia
de que esto estaba escrito en los profetas. Por eso, hermanos, cuando hablemos y testifiquemos, tenemos que hablar la palabra del Señor, lo que está escrito acerca de Jesucristo. ¿Sí? Ustedes ven, ellos solamente dijo Pablo, nosotros somos testigos, pero ellos no empezaron a decir, no, nosotros estuvimos aquí y vimos esto y vimos aquello. No, la palabra de Dios dice, lo anunció por los profetas. No estoy muy de acuerdo a eso de contar testimonios, hermano. El testimonio que tenemos que dar es de Jesucristo. Quizás nuestro testimonio es válido, sí. En ciertas ocasiones, personalmente, podemos ayudar a una persona que está pasando por una situación como la nuestra. Pero básicamente, nosotros, por lo general, no es hablar de nuestro testimonio, sino de la verdad que está escrita en la palabra de Dios acerca de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y que por la fe en su nombre hay perdón de pecados, y hay sanidad, y hay salvación. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es lo que está diciendo. Si aceptas la palabra del profeta que él envió, que es Jesucristo, vas a tener vida. Pero si no, vas a ir a condenación. Porque en ningún otro nombre hay salvación. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Le está diciendo, recuerden que él está hablando solo a los judíos. Todavía no había empezado el ministerio a los gentiles. Solamente a judíos está hablando. Y él está diciendo, para vosotros es la promesa. ¿Cuál era la promesa? En tu simiente, es decir, en Cristo Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea, no solamente para los judíos, sino para todas las naciones de la tierra. Pero escuchen, es para ustedes. Ustedes son primero. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? No he venido sino ¿a qué? A salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero vino su pueblo y le dio la oportunidad que su pueblo lo conociese, lo aceptara, lo recibiese. Pero los que lo rechazaron, eso abrió para que nosotros ahora, los que no éramos parte del pueblo judío, podamos ser parte del pueblo de Dios. En el nombre, o por la fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, quería compartirles eso esta mañana. ¿Cuál? Número uno, hermanos, todos estamos, o hemos estado, anduvimos mucho tiempo como este cojo. Lejos, apartados. Aunque estábamos cerca del templo, nunca teníamos acceso a él. Solamente la fe en el nombre de Jesús es la que nos hace andar como el Señor andó, como el Señor quiere que andemos. Otra cosa más, debemos testificar acerca de Jesucristo y de la obra que ha hecho en nosotros, como está escrito, por medio de las Escrituras, por la palabra de Dios. Así que lo invito a que ore conmigo. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por la palabra que tienes para nosotros. Reconocemos de que tú eres el Mesías, el Salvador, Señor. Porque dice que cuando tú mismo vendrías y salvarías, el cojo saltaría. Y aquí vemos, Señor, este milagro que hiciste de cómo hiciste saltar, brincar de gozo y de alegría y alabarte a este hombre que anduvo todo el tiempo sin poder caminar. Y así estuvimos, Señor, en otro tiempo, Señor, andando en realidad, pero en los caminos lejos, apartados de ti, Señor. Pero tú en tu misericordia nos has traído, Señor. Pero si hay alguien que no ha aceptado aún la salvación del Señor, quiero decirte que no hay manera de que puedas andar como Dios quiera
si no pones la fe en nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por cada uno de nosotros y a fin de darnos el don del Espíritu Santo para que podamos llevar una vida o caminar conforme Él quiere que andemos, conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Señor, te ruego que esta palabra, Señor, la llevemos y la meditemos, que sea de fortaleza para nuestra vida, que nos dé el consuelo necesario. Ayúdanos a poder poner siempre nuestra fe en Jesucristo, Señor. Y ayúdanos a ser como este hombre, que podamos alabarte con gozo, con alegría, Señor. Muchas veces, Señor, nuestra vida está con falta de gozo, cuando tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, Señor. Quizás nuestra ausencia de oración, nuestra ausencia de palabra en nuestro corazón es la que nos mantiene atribulados, Señor. Ahora ayúdanos, Padre, a poder nosotros poner siempre nuestra confianza en Cristo Jesús. Que tú puedas llenarnos de ese gozo, Señor, que necesitamos para poder testificar a otros de Jesús, quien murió por nosotros, que padeció, pero que ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre y viene otra vez a recompensar a los suyos y a castigar a todo aquel que hace lo malo. Permítanos que cuando Él venga estemos, Señor, del lado correcto, del lado en que podamos recibir, Señor, el galardón, la recompensa que Él ha prometido a los que nos mantenemos en Él fieles, Señor, guardando sus promesas y su palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer así, fieles en todo tiempo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos en esta mañana, Señor, que les des ese entendimiento, Señor, y esa luz que es necesaria, y que esta palabra pueda ser fruto en su corazón y en el mío también, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos.